productos para, ¿cómo se llama? Bodybuilder. Exacto. Preguntar por el pH y te dice, con receta, tanto. Sin receta un poco más caro, pero vendemos también. Y venden. Y la gente toma. Pero efectivamente puedo tener algunos efectos colaterales que deseo, como agrandamiento de los músculos, pero internamente también hay efectos que pueden llevarme a una condición metabólica que puede ser grave. Porque nosotros los humanos producimos hormonas de crecimiento naturalmente, en más medida o menos medida, y también dependiendo de nuestro propio metabolismo y el momento del día. Durante el ejercicio extenuante, sobre todo el ejercicio del tipo aeróbico, hay un pico de hormona de crecimiento. Durante el sueño también hay un pico de hormona de crecimiento. Pero es importante sobre todo que los atletas hagan ejercicio cardio y duerman bien para que puedan liberar una cantidad necesaria de hormona de crecimiento, y caso se detecte que en la sangre el nivel es bajo, ahí se le suplementa con GH, que es el caso de un atleta de alto rendimiento. Pero nosotros simples mortales no tenemos por qué tomar GH si nosotros no gastamos 5.000 calorías diarias, si nosotros no tenemos esa necesidad. Se trata de una proteína de 191 aminoácidos, que es la molécula de GH, y induce el crecimiento de todos los tejidos que son capaces de crecer, absolutamente todos. Favorece el tamaño celular, la división celular, la mitosis celular y un número creciente de células que tiene lugar la diferenciación de determinados tipos celulares. Hay que recordar que también existen algunas células que se llaman células pluripotenciales. Se les suele llamar también de células Schiff, células madre. Son las células que van a dar origen a un linaje específico de células. Daron origen a células sanguíneas, por ejemplo, pero que después se tienen que diferenciar. Si la célula no llega a diferenciarse, ahí también tenemos un problema, porque vamos a tener un número grande de células indiferenciadas que van a formar una masa de células indiferenciadas, y eso en una biopsia automáticamente se traduce en un cáncer. Cualquier masa que se forme en el cuerpo, que sea de células indiferenciadas, es considerado una neoplasia. Por tanto, también puede ser uno de los efectos colaterales de la GH cuando se utiliza con otros efectos, los cuales no fueron diseñados ni naturalmente ni químicamente. Doutor, e se a pessoa já tem um câncer e tomar o GH, ele pode acelerar? Pode acelerar o processo. Então, o tratamento tem que diminuir essa hormona? Naturalmente, o corpo vai produzir o que o corpo basicamente precisa. O que a gente não pode é suplementar com mais GH de maneira externa, nem oral, muito menos injetável. E normalmente quem faz uso é mais gente que fisiculturista, enfim. Eles precisam realmente, porque o corpo às vezes não produz uma quantidade suficiente. Mas você percebe que eles terminam a carreira aos 40 anos. Depois já não competem mais, porque não é inviável você seguir esses 50, 60 anos usando com uso exagerado. E já sempre vai ter um efeito colateral. Só que eles usam mais que só GH também, né? Muito mais coisa. GH é uma das coisas mais lícitas, com o resto que tem por trás é muita coisa. A trembolona. Nem tá puro, mas... Doutor, na questão do idoso que tem pouca massa óssea, o GH não seria bom? Ajuda? Ajuda, mas temos que ter cuidado com isso. Antecedentes.
mas ajuda. Ajuda, o próprio exercício aeróbico demonstra-se, tanto em ratos quanto em humanos, que faz produzir um pico enorme de água. Mas tem que ser um exercício extenuante, ou seja, 40 minutos de esteira correndo, é suficiente para a gente ter um pico grande de água. Rotinas de jogador de futebol, de manhã eles ficam correndo, mas o que eles perdem tempo correndo ao redor do campo a manhã inteira? E à tarde eles fazem academia. Fala assim, então eles estão produzindo GH e à tarde eles vão usar um crescimento muscular. Faz sentido. A questão do GH tá ligada com a testosterona também? Não diretamente, mas ela pode aumentar. Mas na questão do exercício, sim. Pode. E de fato o GH ele pode estimular uma maior produção de folículos estimulantes e luteinizante também. E obviamente testosterona. É muito comum nas fisiculturistas que tenham mudança na voz, por exemplo, por conta disso, da testosterona. Sobretudo vocês fazem competição. ¿Cuál es el primer efecto de nuestra GH? En primer lugar, aumenta la síntesis de proteínas de todos los órganos. De ahí la necesidad de, cuando hablamos de GH, automáticamente necesidad de proteínas. Para que tengamos mitosis o meiosis, todo lo que es el DNA celular y todo lo que es el citoesqueleto de la célula, todo es proteína. Entonces la necesidad proteica se duplica en el cuerpo. Ácidos grasos también que se van a utilizar de tejido adiposo. Es muy común que nosotros veamos un niño chiquitito que sea un poco gordito, muscular. Llega en la adolescencia, se queda delgado y crece. Por dos motivos, porque los huesos largos comienzan a crecer, el tejido adiposo se diluye y envía su colesterol a la sangre con fines energéticos. Siempre con fines energéticos. Disminuye la cantidad de glucosa utilizada por el organismo y en resumen conserva los lípidos y hidratos de carbono. O sea, a la larga disminuye la cantidad de glucosa utilizada, entonces a la larga su uso continuo se puede llevar a una resistencia a la insulina. Lo que vamos a tener entonces una diabetes mellitus tipo. Son efectos colaterales que sí, en ese momento de la adolescencia, fisiológicamente la GH causa. Hay como una pequeña resistencia a la insulina. ¿Por qué? Porque hay tejidos que solamente utilizan glucosa para poder metabolizarse y crecer, principalmente el tejido cerebral y el tejido nervioso, que no utilizan otra fuente de energía. El resto de los órganos sí pueden utilizar colesterol como fuente de energía, por tanto dice disminuye la cantidad de glucosa en todo el organismo para la madurez y para el crecimiento de nuestro sistema nervioso, también de la niñez a la adolescencia. Eso es el primer factor que hace la hormona de crecimiento. Entonces sería mayor utilización o necesidad de proteínas y derivación del colesterol del tejido adiposo a la circulación. Principalmente HDL, LDL y de LDL.
colesterol. Básicamente esos tres son los que más aumentan. Favorece el depósito de proteínas y aquí es donde entra el hígado. Que como sabemos es un gran conjugador de aminoácidos. Para producir proteínas. Estas proteínas van a ser utilizadas sobre todo en el ARN mensajero en el proceso de meiosis, mitosis, profase, anafase, metafase, telofase, que ustedes habrán visto por biología, que aumenta la transcripción del ADN para formar ARN mensajero. Entonces se van multiplicando las células y automáticamente aumenta el consumo de proteínas. Es importante entonces que estas proteínas, su primera fuente sea la dieta, pero mismo que en la dieta no esté presente una cantidad alta de proteínas, la hormona de crecimiento puede derivar, puede desnaturalizar algunos tipos de proteínas para llevarlos a la circulación como aminoácidos y que el hígado pueda favorecer una síntesis importante de proteínas. Vamos a ver que el hígado produce una serie de proteínas importantes, varias, pero en este caso una de las más importantes que se llama somatomedina. Hay 4 tipos: somatomedina 1, 2, 3 y 4. Y se cree que la somatomedina 4 y la somatomedina 1 sean las más importantes. A 1 y a 4. Las A más 1 y a 4, importantes. las más importantes. Las somatomedinas se pueden clasificar en letras también. Dependiendo de la edición del libro van a encontrar somatomedina 1, 2, 3 y 4, o pueden encontrar somatomedina A, B, C, D. Si es en letras, la somatomedina más importante es la C. Si es en números, la somatomedina más importante es la 4 o la 1. Creo que en las nuevas ediciones del Gaito ya mencionan solamente en letras, entonces vamos a hablar de la somatomedina C, que es la más importante. No es la única, pero es la más importante en este proceso. Doutor, só uma dúvida. A C é diferente da 4 da 1? Não, É a mesma coisa. Somente a nomenclatura. Tá, mas é a mesma que a 4 e a 4 É e a a 1. mesma coisa. Na classificação numérica são essas e na de letras essa. Mas é a mesma coisa. Ah, tá entendendo. Somente variou, eu acho que foi no ano de, se eu não me engano, 2013, 2014, não sei. A edição do livro mundialmente variou essa nomenclatura. Hoje em dia é por letras. Liberación de los lípidos formando acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A aparte de ser un derivado del colesterol que también ayuda a formar. ¿Qué va a hacer? Acetilcolina. ¿Qué es la acetilcolina? El neurotransmisor más abundante que existe en el cuerpo. La acetilcoenzima A tenemos acá y la colina se tiene básicamente en la dieta. Muchísimos aminoácidos en la dieta que tienen colina. El huevo es la principal fuente de colina. Ahí se forman los neurotransmisores que también sirven, funcionan, se comportan como segundos mensajeros.
utilización de las grasas con fines energéticos, tarda varias horas en utilizar la grasa, pero la síntesis proteica es minutos y tiene un efecto cetógeno. El efecto cetógeno es cuando el cuerpo utiliza grasa como fuente de energía y no utiliza glucosa. En la cetosis pasa esto, utilizan esto como fuente de energía y la glucosa se preserva. Usa a glucosa como usa a graça como fonte de energia e a glucosa Serve somente para o tecido neuronal. Tem também que multiplicar no crescimento tanto dos neuros quanto do próprio célula, que tem uma caixa de neuros. Ele fica no reserva? Só para células específicas. Mas só durante o crescimento. Após o crescimento, isso já é ensinado. Disminuye la captación de glucosa por todo el organismo, aumenta la producción hepática de glucosa, estimula el glucagón para que el glucagón estimule la gluconeogénesis y automáticamente secreción de insulina. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando la glucosa se va a utilizar en procesos específicos, sobre todo en el tejido neuronal, en la masa neurológica. Pueden haber cambios de resistencia a la insulina inevitables en este proceso y puede tener efectos diabetógenos durante este proceso de la adolescencia. Ustedes ya vieron el análisis clínico de un niño de 12 años. Si usted compara con el adulto, ustedes van a mirar que el niño puede tener 121 de glucosa en la luz y el adulto puede tener 90. Si yo encuentro un adulto con 121 de glucosa en la luz, yo le voy a decir a ese adulto, vos tenés todo para ser diabético. Cuidado, pero un niño que tenga 121 es normal, que hace parte de su metabolismo. Cuando ustedes vean pediatría, se van a dar cuenta que todos los valores sanguíneos de laboratorio son diferentes en los niños, tiene que ver con el metabolismo del hormona de crecimiento. No es lo mismo mirar el análisis de un niño de 12, 13 años, un adolescente, y un adulto de 25, 30 años. Los valores van a ser diferentes. Va a estimular también el efecto más notable de la TH es a nivel de los osteoblastos. Para el crecimiento óseo. Entonces los osteoblastos van a ser mucho más estimulados por la TH y van a ir produciendo aumento de la masa ósea. Cuando hablamos de la masa ósea, estamos hablando de una sustancia que vamos a ver cuando hablamos del metabolismo
fractura básicamente de la captación del calcio y mediante eso se puede fijar todo ese calcio en el tejido óseo. Sin la vitamina D sería imposible la absorción y la fijación del calcio a nivel óseo. Donde se absorbe vitamina D, como sabemos, a través del sol por los melanocitos. ¿Por qué menciono? Porque vamos a ver cuando veamos calcitonina, metabolismo del calcio, vamos a hablar bastante de 25 fibrosis policalciferol. Acá en este capítulo no lo menciono, pero es bueno ya mirar cuál es su función. Todo esto va a ir produciendo crecimiento óseo calcificado. Si el crecimiento óseo es hipocalcificado, lo que vamos a tener es una condición que se llama osteoporosis, que son huesos huecos, por así decirlo, frágiles, que tienen tendencia a la fractura y no es el caso del crecimiento. Mayor causa de producción de estas células, conversión de los condrocitos en células osteogénicas que finalmente se van a calcificar y van a producir matriz ósea. Recuerden siempre que nuestros huesos, los huesos compactos sobre todo, si nosotros recordamos la histología, vamos a tener un vaso sanguíneo, varios discos concéntricos que recibían el nombre de conductos haversianos. ¿De acuerdo? Esos conductos haversianos son los que van depositando el calcio en la matriz ósea. ¿Y por dónde llega el calcio? Por la sangre. Entonces, un conducto haversiano siempre va a tener un vaso sanguíneo central por donde va a poder recoger el calcio y a través de 25-hidroxipolicalciferol o vitamina D va a poder fijar ese calcio para que el hueso crezca y se mantenga básicamente firme, no se desnaturalice ese calcio. Los conductos haversianos eran así, que habían varios en el hueso compacto. ¿Se acuerdan de histología? Ahora entienden para qué estudiaron histología. Ahora estamos viendo la función del conducto haversiano. Crecimiento de los huesos y los cartílagos por los siguientes mecanismos, sobre todo la longitud de los huesos largos, van a estimular el cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento siempre se ubica aquí y son células cartilaginosas que a través de este proceso se van volviendo osteogénicas y van aumentando el tamaño del hueso largo, tanto de manera, digamos, alta como también en la espesura ósea. La espesura ósea es lo que nunca se deja de crecer. Todo el tiempo el hueso se está espesando, se destruye en la periferia por los osteoclastos y toda esa matriz ósea pasa a la periferia para mantener siempre un hueso duro, resistente, saludable. Eso hasta la muerte básicamente. Y lo que les decía, en todos estos procesos, estimular el crecimiento óseo, principalmente a través de los cuales se denominan factores de crecimiento insulinoides, estimulados por el hígado, estas proteínas que se llaman somatomerinas. Hay varios tipos, pero la más importante, como decíamos, es la somatomerina del tipo C. Si tienen una edición del Guyton, desde la décima para abajo van a encontrar 1, 2, 3, 4. De la undécima para arriba van a encontrar A, B, C, D. ¿Por qué les digo eso? Porque yo cuando estudiaba en la facultad, yo estudiaba con el Guyton de la 9ª edición. Hoy en día hay hasta la 14ª edición del Guyton. Y no lean el resumen.
lean el tratado de fisiología, porque ahí menciona todo lo que yo le estoy diciendo y en el resumen básicamente no menciona, entonces cuesta entender. Finalmente, como última parte, vamos a tratar de entender los tiempos en los cuales la hormona de crecimiento se secreta con más importancia, sobre todo durante el ejercicio, durante la excitación de los traumatismos, también sobre todo las fracturas, estimula bastante la hormona de crecimiento para poder generar matriz ósea continua. El sueño también. Fíjense que tenemos una constante siempre en pulsos. Y durante el ejercicio extenuante tenemos un pico de casi 30 en ese instante, y también durante el sueño profundo, que se puede llegar a un pico importante. ¿Cómo sabemos si llegamos al sueño profundo? ¿Cómo les parece que decimos, bueno, yo llegué al sueño profundo? Cuando soñamos y nos recordamos de nuestro sueño al día siguiente, perfectamente, ahí decimos, llegué al sueño profundo. Yo creo que hace un año que no sueño. Entonces nos lleva al sueño profundo. Fines de semana a veces trato de dormir 10 horas, igual me levanto cansado. ¿Por qué? Porque la calidad del sueño es mala. Si voy a dormir 2 horas, pero 2 horas bien dormidas, te despertás. Quiere decir que durante el sueño, si no llegamos al sueño profundo, no se llega a la hormona de crecimiento. Esta es la función del hipotálamo. El hipotálamo tiene una función central. Cuanto más está alerta el hipotálamo, menos sueño nosotros vamos a poder tener. Eso es lo que se conoce como la higiene del sueño. Menos luz, menos tela, menos pantalla antes de dormir, más lectura, más luz suave, alimentación, leer por lo menos 1 hora antes de dormir. A mí me suele pasar que a veces yo estoy trabajando en el computador hasta las 12:30, 1 de la madrugada, brilla mis ojos, me voy, intento dormir. Tengo sueño, estoy cansado, pero no consigo conciliar el sueño, porque la luz es estimulante, entonces no voy a conseguir conciliar el sueño. A ustedes les suele pasar seguramente también en la época de pruebas, que estudian hasta tarde, intentan dormir, están cansados y no consiguen. En resumen, el principal controlador a largo plazo de la pH siempre va a ser la nutrición del propio tejido, principalmente la nutrición proteica. Y cuando tenemos un déficit de proteínas, tenemos una enfermedad carencial denominada Kwashiorkor, en el cual no tenemos crecimiento de todos los tejidos, solamente del hígado. El hígado está desesperado intentando producir somatomerinas, está estimulado, está grande, está inflamado, pero el cuerpo no crece. Entonces los niños con Kwashiorkor tienen un abdomen prominente, grande, casi todo ese abdomen es hígado y líquido, y tienen extremidades finas, delgadas y desnutridas. ¿Por qué? Por la falta proteica. Esos niños no necesitan de hidratos de carbono, de hecho no se les da hidrato de carbono, se les da una solución proteica primero y después se pasa a lo que es hidrato de carbono. Entonces, ¿de dónde sale nuestra pH? De la adenohipófisis. ¿Necesita de una intermediaria? No directamente. ¿Necesita de una proteína? Sí, la somatomedina. ¿Dónde se produce? En el hígado. ¿Cuántos tipos hay? 4. A, B, C, D. ¿Cuál es la más importante? La C. ¿Qué hace? Ayuda a los conductos cavercianos a calcificar básicamente o a transformar el calcio y que quede duro, atrapado en esa red de Haber y que tengamos un hueso fuerte,
saludable y que no se fracture en ningún momento, básicamente de manera patológica. ¿Qué también hace el AGH? Deriva HDL, LDL, VLDL del tejido adiposo hacia la circulación con fines energéticos, preserva la insulina para tejidos específicos y utiliza grasa como fuente de energía. Y por último, promueve la producción proteica. Siempre promueve una producción proteica porque se va a utilizar bastante en los procesos de mitosis. Estoy haciendo ahora una resalva de un resumen de cuáles son las funciones más importantes de la hormona de crecimiento. Es mucha información, no se preocupen, parece que no van a entender nada, pero a medida que vayamos viendo otras hormonas y veamos la relación que tiene con el eje hipotálamo hipoficiario, entonces se vuelve más fácil. Endocrino, lo ideal sería estudiar linealmente. ¿Qué quiere decir linealmente? Estudiar GH, FSH, LH, todas las hormonas en un paralelo para poder entrelazar después. Pero los programas nos dicen que tenemos que estudiar por módulos. Entonces, los trabajos prácticos que hacemos, vamos a tener casos clínicos, vamos a hacerlos acá en clase. Entonces, en el caso clínico vamos a tener algo parecido a esto. Por ejemplo, un niño con, qué sé yo, 13 kilos, de 11 años de edad llega a la consulta. 11 años con 13 kilos es desnutrido, un niño altamente desnutrido. Entonces ya sé que va a tener problemas metabólicos. Presenta, qué sé yo, un hígado promedio de 25 centímetros en sentido vertical y 23 centímetros en sentido horizontal. Enorme ese a la ecografía. Entonces ustedes me dicen qué tiene ese niño, no sé lo que tiene, pero su hígado está grande y tiene bajo peso. Entonces ya sabemos que puede tener una enfermedad carencial. Vamos a ver cómo están sus hormonas y ahí vamos a ir viendo los picos hormonales de todas las hormonas de ese niño y nos vamos a dar cuenta que están bajas. Entonces ahí ustedes me van a dar el diagnóstico y eso va a ser los trabajos prácticos. No les voy a dar trabajo para hacer en casa ni para que ustedes escriban, eso es pérdida de tiempo. Todos los trabajos que vamos a hacer en clase y los puntos se ganan en clase y en la casa no se lleva tareas, en la casa van a estar solo para estudiar. Yo por lo menos, no sé si la doctora les va a dar, creo que no, pero yo por lo menos no les voy a dar trabajo para la casa. A mí me parece pérdida de tiempo, entonces no les voy a dar, mucho menos les voy a dar trabajo de monografía, pérdida de tiempo. Lo que le va a ser útil a ustedes es interpretar exámenes, interpretar casos clínicos, interpretar valores. Eso va a ser la vida del médico básicamente. ¿Les parece bien así? Sí. Es así, vamos a hacer, cuando terminamos un módulo, un trabajo. Terminamos un módulo, un trabajo. Cada trabajo va a valer 5 puntos. Entonces ahí vamos a tener los 15 puntos. Con la doctora voy a dividir esos puntos, pero esos 15 puntos de trabajo práctico van a estar divididos en trabajos que hacemos en clase. Vamos a suponer, la compañera no vino hoy era el trabajo práctico, no importa. Va a hacer en su casa y me va a traer en la próxima clase, ya que no vino a hacer en clase. Me va a entregar y no hay ningún problema. Pero de clase no les voy a dar nada para que lleguen en la casa porque es pérdida de tiempo. Usen su tiempo de manera inteligente. ¿Alguna consulta o pregunta? Cuando nadie pregunta nada, yo tengo dos hipótesis. ¿Se entendió todo o no se entendió nada? Ojalá que sea la primera. Alberto Basilo, No, Alex Costa, no, tuve.
Aline, Presente. Carmen, Presente. César Júnior, Cristiana Maria, Presente. Giovanni Franco, Presente. Isabelle, Saída de outra aula. Jayane Ferreira, Não veio. José Rivaldo, Joyce, Laila, Presente. Luiz Felipe, Monique, Presente. Núbia, Silvia, Aquino, Verônica Larissa, Victoria, Presente. Ícaro, Presente. Karina Souza, Presente. ¿a quién no le llamé? A todos. Nos vemos la próxima semana para más clases. Las clases van a tener del SIGA. Esta clase ya está en el SIGA, ¿no vieron? No. Todavía no está, ahora les voy a subir. La primera clase sí, 75. Ok. Esta les di al azar, entonces esta noche ya van a tener también. ¿Tienen el libro en formato físico o digital? No tienen, les di al azar el libro en digital también entonces en el sitio, PDF. Aí teve, mamãe. Y no se olviden, van a leer, se van a olvidar, van a leer, se van a olvidar, van a leer, se van a olvidar. Yo lo que di en la facultad no me acuerdo nada, nada, porque yo di fisiología en el año 2007, así, 15 años, entonces es mucho tiempo. Todos los días uno tiene que leer y olvidarse, leer y olvidarse. Imposible de recordarse todo. Cuando ustedes hagan una especialidad, sí. Ella va a ser, por ejemplo, quien quiere ser endocrino, va a manejar esos valores diarios, así que no se va a olvidar más. Y así sucesivamente. Entonces, no se desesperen. Yo leo y no me acuerdo de nada, es plenamente normal. Yo ya leí y me olvidé de fisiología más de 20 veces. Faz parte. Isso nos conforta. Isso. Isso nos conforta. Cada dia leio mais, mas sei menos. Bueno, nos vemos. Tchau. Obrigada. Já deixando o telefone. Você tá.